¿Estamos listos para el podcast? Aquí comienza el podcast Nodo del Campus de Desarrollo Creativo. Algunas conversaciones invitan a pensar no solo en el arte o la tecnología, sino en lo que significa ser humano. Hoy en Voces Nodo tenemos una de esas charlas con Rocío Berenguer, artista interdisciplinaria, dramaturga y directora que explora los límites entre el cuerpo, la ciencia y la inteligencia artificial. Sus proyectos se mueven entre la danza, el performance, el video y la instalación, creando espacios donde el arte cuestiona la relación entre la humanidad y tecnología. Nos acompaña también Fabián Chimbo, docente de la carrera de publicidad de la UDLA, que reflexiona sobre cómo la comunicación puede adaptarse sin perder su esencia en un mundo cada vez más automatizado. Bienvenido Rocía, bienvenido Fabián, qué gusto tenerlos hoy aquí. Bueno, Rocío, yo quería empezar hablando de Otredades, el proyecto que traes a Mediamorfosis, y es un proyecto en el que uno puede hablar con este perrito Bobby y a la final termina siendo una inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo fue el proceso para crear este proyecto tan creativo? Raro. Es raro. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí, gracias. He estado aquí 3 semanas de residencia para crear, investigar, explorar esta parte de este proyecto. Otredades es un proyecto global que tiene 3 partes. Una es una conferencia que voy a dar esta tarde. Otro es una instalación interactiva que está en construcción, y el otro es un espectáculo que va a ser realizado, un espectáculo con robots en escena, en 2027. Entonces, aquí lo que he venido a hacer es a desarrollar, a intentar explorar nuevas tecnologías para entender cómo puedo prototipar esta instalación interactiva que será Otredades. Ahora mismo lo que hay aquí presentado es un prototipo de lo que hemos podido estar trabajando y explorando durante 3 semanas aquí con algunos profesores de Nodo que me han estado ayudando muchísimo. Y lo que hemos hecho ha sido, sobre todo, intentar conectar un modelo de lenguaje, o sea, un chatbot con un modelo de juego, con un personaje en 3D en tiempo real. Y entonces poder charlar con esta inteligencia artificial y las animaciones, que sea todo en tiempo real. Uh-huh. Sin tener super máquinas, o sea, con máquinas bastante simples. Y bueno, lo hemos conseguido, el prototipo está ahí, puedes hablar con esta inteligencia artificial. Y lo que me ha parecido sobre todo más interesante es que lo que me está permitiendo ahora mismo esta instalación es explorar los imaginarios del futuro de cada visitante, de cada persona que va a hablar con Bobby. Porque Bobby no tiene futuro, él vive en el pasado. Porque como todo modelo de lenguaje estuvo entrenado sobre datos del pasado. Entonces, Bobby necesita futuro. Pero como Bobby, como toda la inteligencia artificial, para poder existir en el futuro, se tiene que comer un cachito de tu futuro, de mi futuro, de nuestro futuro. Porque ahora mismo a nivel de recursos, la inteligencia artificial, para que tenga el futuro que quiere tener, se tiene que comer un buen cacho de nuestro futuro. Uh-huh. Entonces, por eso te pregunto al principio, es que me puedes prestar un poquito de tu futuro para que yo tenga futuro. Y entonces ahí hay una crítica sobre materialmente lo que significa la inteligencia artificial, hasta dónde la queremos llevar, hasta dónde la queremos prestarle nuestro futuro, hasta dónde queremos guardar nuestro futuro para nosotros, o hasta dónde queremos inventar otros futuros con ella. Y es la invitación, y ya para acabar, porque me estoy liando mucho. No pasa nada. Y ya para acabar, lo que está pasando en la conversación con Bobby es que preguntas sobre tus imaginarios del futuro, te obliga a pasar un cuestionario, más o menos, si no se enfada, porque tiene muy mal carácter, y a la que has pasado el cuestionario, al final pues ya intenta que explicites una imagen concreta del futuro. Todas estas conversaciones las estoy registrando, para eso también me sirve la inteligencia artificial. No estoy registrando ni la voz, ni la cara, ni nada personal. No hay ningún dato personal. Pero estoy registrando el texto de la conversación. Entonces, todo esto son los textos que yo voy a recuperar al final de esta experiencia. Y voy a estar analizando esos datos para intentar extraer conclusiones, visiones, referencias y ver si hay particularidades, cosas en común en la manera como se proyectan
cómo se imaginan, cómo se relacionan con el futuro las personas aquí, este grupo de personas que son sobre todo estudiantes, jóvenes, aquí, desde este lugar de Ecuador y todo eso. Que seguramente si hiciera la misma instalación en otro lugar del mundo, con otro tipo de personas, igual daría otra manera de relacionarse con el futuro, otras emociones, otras visiones. Y eso es lo que me interesa de analizar. O sea, que Bobby es un caballo de Troya. ¿Y tú crees que también las emociones juegan un papel importante en este proyecto? Al tener, tal vez las personas se tienen que abrir, ¿no? A responder las preguntas de Bobby o a contarles parte de su futuro. Yo no sé muy bien lo que son las emociones y me parece siempre muy complicado hablar de emociones con la tecnología, pero para mí lo importante es sobre todo que la persona se sienta en confianza, ¿sí? Sí. O al menos que se sienta como no amenazado o no como que va a ser juzgado. Voilà, eso es lo más importante. Y hay varios artículos científicos que han salido sobre la manera como la gente está utilizando hoy en día los grandes modelos de lenguaje, ChatGPT y todo eso. Y lo utilizan muchísimo como terapeuta, casi como la persona a quien le cuentas un poco tus secretos porque no se puedes contar a nadie, porque al menos él ahí sabes que no te está juzgando, no te está juzgando desde un lugar social, desde un lugar humano, desde un lugar... Y entonces hay una cosa interesante ahí, ¿no? Y entonces Bobby intenta tomar ese rol, es la idea, de que igual nos atrevemos a decirle cosas que no nos atrevemos a decir a otro humano porque la mirada es diferente. Ahora si es un pequeño perro rosa y es una inteligencia artificial, ¿qué más me da? Puede decir lo que quiera, ¿no? Igual hay gente que se da más libertad. Desde el campo de la publicidad, ¿tú qué crees, Fabián, de utilizar el arte también para generar vínculos emocionales y tal vez no usarla solamente como una herramienta? Bueno, ahora estamos pasando por este momento de transición justamente tecnológica. Pasó esto como hace justamente 100 años y estamos ahora como estamos aprendiendo nosotros cómo vamos a relacionarnos con las nuevas tecnologías, ¿no? Y también las inteligencias artificiales están aprendiendo también de nosotros. Entonces estamos en este momento de transición en el que se vuelve un tema experimental, ¿no? Entonces es un experimento vivo. Viste que hay muchísimas referencias en el cine, en la literatura, sobre el futuro, ¿no es cierto? Entonces el mainstream lo que ha hecho es, el futuro de alguna manera lo ha banalizado, ¿no? Entonces tenemos esta perspectiva de ciencia ficción sobre el futuro y lógicamente estamos ahorita como entendiendo verdaderamente lo que sucede, ¿no? Las tecnologías han avanzado en los últimos años nada más, entonces creo que el tema de la emoción llega justamente en un momento de experimentación. Estamos ahora como personalizando incluso las propias inteligencias artificiales y estas inteligencias artificiales están entendiendo cómo es digamos, la mente humana, ¿no? Y hay que como empezar a trabajar en conjunto, ¿no? Es un tema conjunto entre las dos partes, ¿no? Estas dos realidades, entender esta realidad nueva de la tecnología y la otra parte, esta otra realidad también entender cómo funciona el cerebro y pensamiento humano, ¿no? Ahora tal vez hablar un poco sobre la humanidad aumentada, impulsada por la inteligencia artificial. ¿Tú crees que podría llegar a potenciar las capacidades humanas o de alguna manera tal vez desplazarlas? Bueno, es muy difícil, es muy interesante esta pregunta. Es muy difícil. No creo que soy experto ni puedo dar una opinión realmente válida, pero desde mi punto de vista muy subjetivo, lo que creo que podría decir es que participan a lo que le llamamos hoy el capitalismo cognitivo. Entonces, la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial ya no es el mismo tipo de explotación o de fuerza de trabajo que se está utilizando hasta ahora. Es la producción cognitiva y el esfuerzo cognitivo. Entonces, participan en esta visión no sé si conocen este concepto de capitalismo cognitivo. Bueno, da igual. Lo que digo en mi conferencia es que tenemos que hacer todavía muchos esfuerzos y trabajar muchas cosas y entender las cosas de otra manera para conseguir pensar con nuestras herramientas, con las personas, con nuestros colaboradores y no
dejar que piensen por nosotros. ¿Cómo hemos dejado siempre que piensen por nosotros personas que tienen más poder, personas que están en posiciones con más... Siempre hemos dejado que piensen por nosotros, otros. Entonces, ¿cómo hacemos para que no piensen por nosotros, pero que pensamos con? En toda relación. Sea con un perro, con tu vecino, con el rey, con... una entidad simbólica o con una máquina. Pero sobre todo es muy difícil para mí de resistir a una homogenización del pensamiento por alguna homogenización de las referencias culturales y la manera como funcionan. Por ejemplo, los modelos de lenguaje son estadísticos, sobre todo, bueno, hay muchas otras cosas, pero son normativos, ¿vale? Entonces, lo que hay más es lo que más va a salir. Entonces, quiere decir que la norma, lo más normal, lo que más han visto, es lo que más va a salir en primero, ¿sabes? Va a estar reforzado. Hay cosas que se refuerzan por sí misma, por la lógica del sistema a sí mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Que la cultura, la más dominante, es la que más va a estar presente. Y va como, de alguna manera, a hacer desaparecer las otras. Quiere decir, hay muchos ejemplos de estos, de todos los bias, sesgos que tienen hoy estos modelos de lenguaje, sí. Entonces, esos sesgos, si no se crea un espíritu crítico, si no se crean sistemas de pensamiento nuestros, si no se crean nuestras propias estrategias de razonamiento, de comparar, de criticar, de ver, de tener varios ejemplos diferentes, sí es peligroso porque hay una normalización del pensamiento que se refuerza con estos sistemas. ¿Sí? Claro, con Fabián estábamos viendo un poco de tu trabajo y tú hablas mucho de esto de narrar con el cuerpo, ¿no? ¿Qué significa para ti narrar desde el cuerpo o con el cuerpo? O tal vez el cuerpo como una manera de resistencia a la automatización, a la tecnología. ¿Cómo lo ves tú? Sí, para mí no hay como... o sea, no veo esta división entre cuerpo y espíritu, o mente y cuerpo, no veo esta división entre alma y materia. Para mí toda la materia es alma, o sea, no hay contenido y contenente de un lado, ¿no? Todo está completamente mezclado y en continuidad. Entonces, para mí el cuerpo es pensamiento. Moverse es pensar, lo que comes te está creando una química que te está dando una manera de sentirte, una manera de sentirte de continuar con el entorno y de comportarte y de pensar o de sentir. Quiere decir que no hay... Son todo continuidades, ¿no? Ayer, por ejemplo, leí un artículo súper bonito de otra persona, nada que ver, pero que habla de bodies of water. Dice, por ejemplo, tendríamos que pensar en el mar, en el río, en el agua, como cuerpos de agua, porque nosotros también somos cuerpos de agua, o sea, somos 70% o más de agua en nuestro cuerpo. Entonces, como son cuerpos diferentes, pero hay continuidades en los cuerpos. Lo mismo con las lógicas. Cuando estamos utilizando una tecnología, sea la que sea, nos está dando, por su diseño, una coreografía de nuestro cuerpo. Esa coreografía que está diseñada para la manera como vamos a utilizar esa tecnología, está dando lógicas y maneras de pensar y de comportarse y de relacionarse con el entorno desde el cuerpo. Esa coreografía que integramos en lo cotidiano, en el diseño como están hechas las tecnologías, pero también el diseño como está hecho el urbanismo, el diseño como está hecho esta silla, que me va a dar un comportamiento a mi cuerpo. Todo eso tienen lógicas implícitas que yo voy a incorporar inconscientemente en mi cuerpo. ¿Qué importancia tiene el cuerpo para ti desde el lado de la publicidad y también enseñándoles a los chicos de tu materia qué valor tiene el cuerpo en la publicidad? Bueno, creo que en general hablar sobre todo el tema de la comunicación, ¿sabes? Y hay muchos tipos de comunicación y creo que en la comunicación publicitaria tenemos bastante este tema de la identificación con las personas, con los públicos objetivos. Entonces, el cuerpo es expresividad, entonces necesitamos como conectar con en un comercial de televisión, en fotografía, en diferentes soportes, en diferentes formatos publicitarios.
necesitamos tener este tema de la expresividad para que justamente puedan conectar con las marcas. Somos seres humanos, las conexiones son emocionales. Siempre estamos evocando el tema de la emoción, y obviamente el cuerpo es este organismo vivo, ¿no? Que nos permite tener como ese contacto, ¿no es cierto? Entonces, ya desde la expresividad, desde cómo hablas, desde cómo caminas, desde cómo te expresas, hace esta conexión. Entonces, creo que lo importante es, sobre todo viniendo desde el arte siempre ha profundizado muchísimo en el tema de las emociones. Y creo que transmitir esas sensaciones es lo que hace que los anunciantes conecten con sus públicos, ¿no? Uh-huh. Y si no fuera así, pues obviamente no tendría su sentido de ser. Creo que lo importante es como llevar esta conversación a conectar, a que haya esta conexión entre marcas y personas, ¿no? Uh-huh. Y nosotros hablábamos de estos ejemplos de películas como Her, por ejemplo. No sé si tú has visto esta película, Rocío, en la que ya se ve como esta conexión entre humano y máquina, ¿no? ¿Tú crees que estas narrativas o estas ideas vienen desde recientemente o es algo que ya se va desarrollando desde hace mucho tiempo? Es interesante justamente el tema de las películas porque hemos venido con esta narrativa del futuro, ¿no es cierto?, de los humanoides, de los robots. La inteligencia artificial ha estado presente como en estas narrativas y obviamente los hemos visto incluso como enemigos, ahora en cambio como amigos, en Her, esta interacción que existe. Pero al final es ese momento de experimentación en el que estamos ahorita, pasar de la ciencia ficción a ser los objetos experimentales de la realidad que estamos viviendo. Es decir, estamos ahorita descubriendo qué va a pasar. Probablemente en unos 10 o 20 años podamos tener un estudio sobre cómo está sucediendo este cambio tecnológico en la actualidad, ¿no? Ahora no lo vemos, estamos como siendo parte del juego. Estamos personalizando las inteligencias artificiales para que nos hablen como nosotros hablamos, y obviamente hay como muchísimos matices que estamos descubriendo, entonces va a tomar como mucho tiempo entender verdaderamente. Ahora, todo este tema de la inteligencia artificial se ha trivializado un poco por obviamente todas estas narrativas que han habido, ¿no es cierto?, de fantasía, esta fantasía que se ha creado alrededor del futuro. Y en realidad ahorita vamos a empezar a experimentar verdaderamente ese futuro, ¿no? Entonces nos va a tomar tiempo entender cuál es el rol de las inteligencias artificiales y nuestro rol también. ¿Tú crees, Rocío, que estamos en un momento de transición con la realidad virtual, con la inteligencia artificial, o es algo que ya está totalmente incorporado en nuestro presente? No sé, es que hay también, yo estoy de acuerdo que hay mucha fantasía también, ¿no? O sea, hay cosas... yo creo que hay avances científicos, tecnológicos increíbles que realmente como crean perturbación en lo que conocemos hasta ahora. Pero también con el tema de la física cuántica, con muchas otras cosas, ¿no? O sea, yo no veo que haya como... yo creo que, bueno... Hay una cuestión económica y hay una cuestión puramente económica de darle tanta cancha a la inteligencia artificial. Quiero decir que de golpe hemos dicho, está ahí el business y hay como un globo económico se ha creado ahí y la gente tiene que invertir, globo. Y luego muy poca gente sabe lo que realmente puede hacer ahora, hoy en día, cómo está tal y cual la tecnología que existe. Hay muchísima fantasía de lo que puede ser, ¿no? Es como, la máquina sabe, la máquina entiende. Yo le puedo poner mucho animismo y mucha fantasía, pero la máquina es una base mineral y binaria que está haciendo cálculos. Yo no le llamo a eso entendimiento, yo no le llamo a eso, ¿sabes? Me parece como... Se está también proyectando, desde las películas justamente, desde toda esa ficción, se está proyectando como le estamos dando más atributos de lo que tiene. Luego, cuando la estás utilizando concretamente, no funciona tan bien. No, o sea, tiene todavía muchos errores, le cuesta mucho hacer algo realmente estabilizar.
Y luego, claro, cuando lo transformas en algo creativo, sí, porque te da igual si funciona bien o mal, es como hace cosas raras y está interesante, ¿no? O es poético. Pero yo creo que sobre todo hay una burbuja económica que te está dando como esta especie de áurea casi divina, ¿no? Y luego también porque viene a convocar muchos mitos, mucha mitología histórica que llevamos. Esta es toda la mitología del golem, de una creación que vamos a ser nosotros, que nos va a superar. No sé, se mezclan muchas cosas. El mito más bonito que estoy esperando a que se realice es el fin del patriarcado. Me parece que será un momento mucho más rompedor y mucho más importante en la historia de la humanidad y de todos los seres que si más o menos inteligencia artificial. Y he hablado con muchos speakers y todos concuerdan con tu pensamiento de que le damos tanto valor a la inteligencia artificial y a lo que es ahora, ¿no? A ver, está muy guay, hace cosas súper raras, es una increíble, nos está enseñando cosas sobre cómo puede funcionar el lenguaje incluso en nosotros, crea teorías sobre cómo es un sistema predictivo, pues ahora decimos que la mente o que teorías cognitivas sobre predictive mind theory, ¿no? Que ahora pues todo, la manera como funciona la percepción, la manera como funciona nuestra mente es puramente predictiva. Estamos prediciendo nuestros sentidos y vamos a hacer como loops y feedbacks. Bueno, es muy interesante, o sea, crea muchísimas reflexiones y aberturas sobre cómo entendemos el mundo, cómo funciona esta cosa tan rara que es el lenguaje, tan increíble. Eso es precioso a nivel científico, ¿no? Luego toda la parte que se le está dando como de tenerla que ponerla delante de la escena y como decidir cosas sobre capacidades que se le están fantasmeando por ahí. Pero nadie puede saber, nadie sabe, yo no sé. O sea, no podemos saber lo que va a pasar dentro de 20 años. Y eso sí que es excitante, ¿no? Pero me parece más importante lo que va a pasar a nivel ecológico, lo que va a pasar a nivel sociopolítico, porque eso también está eclipsando. El problema es que le ponemos ahí a una cosa que es una tecnología que decimos es neutra, cuando no es neutra, políticamente no es neutra, y lo que está haciendo es eclipsar una crisis ecológica brutal, una crisis políticas brutales, problemas que no estamos respetando o defendiendo la diversidad de las culturas, los pueblos, las lenguas y todo eso. Bueno, está eclipsando otras cosas y eso es estrategia, ¿no? Fabián, entonces, ¿cómo usar o enseñar a los chicos a usar responsablemente la inteligencia artificial? Es interesante este nuevo reto que estamos viviendo actualmente porque ahora usamos la inteligencia artificial para todo, ¿sabes? Y no podemos escapar de ese uso. Pero un poco lo que tratamos de promover es el tema del pensamiento. Por ejemplo, si es que tienes que hacer un trabajo creativo, yo trabajo en el tema de storytelling y el tema de copywriting. Entonces, lógicamente, si es que tú le das este trabajo a la inteligencia artificial, le está regalando lo más valioso, ¿no? Lo más importante de la creatividad o del arte es el proceso creativo en el que trabajas, en el que tu cerebro empieza a hacer combinaciones orgánicas, ¿no es cierto? Y esto lo hace la inteligencia artificial al paso. Entonces, si tú le das ese rol a la inteligencia artificial de que trabaje tu creatividad, te perdiste lo más valioso, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante está en que podamos usar la inteligencia artificial para ciertos procesos, ¿no? O sea, no se puede escapar de esto y decir la inteligencia artificial está mal, no la voy a usar. Pero lo que yo recomiendo siempre en la parte educativa, viste, es en la parte académica, en la parte de creatividad, es que los alumnos utilicen las manos. Las manos activan el cerebro, la mente empieza a hacer sinapsis y cuando empiezas a trabajar el proceso, por ejemplo, incluso les digo, si vamos a escribir textos titulares o vas a pensar ideas, hacer un brainstorming, hazlo a mano y hazlo a lápiz. Y tiene un valor precioso el tema de hacerlo así, porque puedes ver cómo tu mente está trabajando, que básicamente es lo que hace ChatGPT, ¿no? O todas estas Gemini o todas estas inteligencias artificiales. Pero puedes ver el proceso y puedes corregirlo, ¿no? Y digo, utiliza la computadora cuando tengas que usarla para que puedas, no sé, editar cosas, pero que previamente en el proceso hiciste, ¿no es cierto? Entonces, cuando llenas una hoja con 10 ideas, puedes ver este proceso. Pero si es que este proceso le das a la inteligencia artificial y ya te da pensando, te perdiste lo más valioso. Entonces, creo que
yo no niego que podamos usar la inteligencia artificial, pero no para los procesos de pensamiento. Sí, estoy de acuerdo. Y sobre todo que le estás dando la parte más divertida, ¿no? O sea, a mí lo que más me gusta es poder tener ideas y inventar ideas y hacer conexiones y de golpe pensar en esto y me hace pensar en esta otra cosa y tengo esta imagen y no entiendo por qué me ha venido esto a la cabeza y entonces luego tengo que indagar. Eso es una parte como preciosa de la existencia. Es como para mí una de las partes más bonitas de la existencia y más como excitantes a vivir, ¿no? Sentir que estás pensando, o sea, y entonces delegar eso es como, ¡buah! Es como si le delegaras la parte del placer de la fiesta, ¿no? A alguien. Entonces, yo sí que por ahora le delego muchas cosas que son súper aburridas, como, ay, estructúrame esto para que corresponda a esta cosa administrativa, ¿cuál es resúmeme este tema de tal, ponme esto en otro punto, o sea, todas las partes más formales, más aburridas, que no implican la creatividad. Y ahí está interesante. Luego me pongo muchas preguntas porque aunque digan, no, es como si encendieras el microondas unos segundos cada vez que haces una pregunta a modelos de estos. Vale, no sabemos todavía el impacto ecológico que eso tiene, pero eso tiene un impacto de recursos enorme. Y entonces hay un momento también que vamos a tener que tomar la responsabilidad, todos, porque no lo van a hacer los grandes grupos y aparentemente tampoco los políticos por ahora. Pero hay un momento también de ponerse la pregunta de responsabilidad de ¿estoy quemando un trozo de vida para muchos seres? Para preguntarle que me dé la receta de no sé qué. O sea, a un momento vamos a tener que ponernos preguntas también de, ¿no? ¿Cuánto compensa? Digo, para intentar encontrar nuevas soluciones para medicamentos de enfermedades que no conseguimos entender, para cuestiones de química, para cuestiones de nuevos materiales, de materialidad. Bueno, no pongo ninguna pregunta ahí. O sea, no, es otra cosa. Es como si yo, desde mi casa, así como consumidora súper banal, tengo que estarle preguntando qué programa hay hoy en la tele. Y ahí estar quemando un cacho de tierra. Yo creo que eso hay que pensarlo un poco mejor. ¿Para qué lo utilizamos y qué precio tiene? Porque tiene un precio. Claro, es interesante lo que dices porque a veces le preguntamos a ChatGPT cada cosa que vamos a hacer. Todo lo preguntamos y en realidad es como que hay cosas que no necesitas, o sea, que tienes que aprender de otras formas, ¿no? Pero si todo te dan dictado, es como que estás perdiendo también esa autonomía, sí, ¿no? y uno se va acostumbrando también a que la inteligencia te dé haciendo lo que antes lograbas hacer tú, ya ahora te cuesta, ¿no? Porque ahora tenemos tanta confianza en la inteligencia artificial, en cosas tan pequeñas que hacíamos sin dificultad. Sí, entonces yo creo que hay que tener un límite en el tema ese, pero ahorita estamos en el tema justamente experimental. Entonces hay mucha gente que le confía sus secretos a las inteligencias artificiales, ¿no? Y dialogan con las inteligencias artificiales. Un poco lo de Her, que venía a ser como esta ciencia ficción de enamorarse de esta inteligencia artificial, pues no está muy lejano, ¿no? No. Va a llegar en algún punto ya los asiáticos, japoneses sobre todo, ya han creado estos prototipos en los cuales ya puedes tener tu pareja física incluso, es un robot, ¿no es cierto? Entonces es como interesante cómo se va mezclando la tecnología con la humanidad, ¿no? Pero creo que hay que mantener la distancia. Rocío, y para ir cerrando, cuéntanos un poco de cómo ha sido tu experiencia en Mediamorfosis de este año, lo que has traído, qué tienes preparado. Bueno, ya me voy mañana pasado me voy ya. Y creo que me va a tomar unos días de digerir todo. Sí. Bueno, es mi primera vez en Ecuador, es mi primera vez aquí en Quito. Y una de las cosas que más me gustan en la vida también es poder viajar y poder encontrarme con otras culturas, otras maneras de pensar, otros idiomas. Aunque parezca que hablamos el mismo idioma, no hablamos el mismo idioma. Yo hablo castellano de España, no es el castellano de aquí. No estamos hablando el mismo idioma. Entonces, eso es muy interesante. Y ojalá que haya sido a ser suficientemente respetuosa con eso. Y me voy ya llena de nuevos inputs y mucho alimento en el alma para seguir preguntándome y seguir trabajando. Qué bueno. Muchas gracias, Rocío, te quería agradecer por estar aquí. Fabián, también muchísimas gracias. Hemos hablado de arte y tecnología en este episodio de Voces Nodo y nada, les queremos agradecer por este episodio.
Chao.